Bienvenidos a este segundo video de la serie sobre Alzheimer. En este segundo video se llama Alzheimer, una enfermedad vascular cerebral. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Antes de iniciar, quiero recordarles que del Foro Internacional de Medicina Interna tenemos disponibles los cursos de fisiopatología cardiometabólica dirigidos a repasar los conceptos de genética, inmunología y señales biológicas en las enfermedades cardiometabólicas. El curso de terapéutica cardiometabólica destinado a repasar los conceptos sobre las guías terapéutica y farmacología de diabetes, obesidad, hipertensión y dislipidemia, y el curso de electrocardiografía para internistas, para razonamiento lógico del trazo electrocardiográfico. Aquí tienen a su disposición, si quieren más información, mi correo miguelcontrerasz@hotmail.com, y en el link en la descripción del curso tienen el link de acceso a estos cursos. Dentro de un mes iniciaremos el primero de una serie de cursos llamados Herramientas en Medicina Interna. En esta ocasión vamos a hablar sobre la emergencia para revisar lo que son las guías de tratamiento para las patologías de emergencia, como infarto, falla cardíaca, tromboembolismo, sodio, potasio, calcio, interpretación de gasometría, sepsis y encefalopatía hepática. Todo ello analizando posteriormente con mayor detenimiento los marcadores fundamentales como troponina, dímero D, péptido natriurético, lactato o amonio. Entonces los invito, dentro de un mes, pues ya vamos a iniciar este nuevo curso del Foro Internacional de Medicina Interna. Comenzando entonces, podemos decir que los cuadros de demencia han sido evaluados de diferentes formas a través del tiempo, inicialmente como un problema netamente vascular y actualmente como un problema netamente genético, que es el Alzheimer. Y entonces habíamos comentado que veíamos el problema del Alzheimer como un problema netamente genético, pero a través de estos videos vamos a ver cómo hay cada vez una mayor tendencia a evaluarlo desde el punto de vista de la influencia de los elementos del riesgo cardiometabólico para el desarrollo del Alzheimer. Es decir, que sería una patología mixta donde pueden influenciar, además de los problemas genéticos, los trastornos desde el punto de vista cardiometabólico. Y para evaluar todo esto que hemos comentado, entonces vamos a hablar en primer lugar de la perfusión cerebral, de la circulación cerebral. Y decimos que normalmente una persona después de los 50 años tiene una caída en su flujo circulatorio cerebral aproximadamente de un 15 a un 20% de la pérdida de flujo por año. O sea, una persona normalmente, nada más por envejecimiento, pierde de un 15 a un 20% de su flujo sanguíneo cerebral por año, pero que sea la influencia de elementos de riesgo cardiovascular como hipertensión o diabetes, se produce una caída mucho más precipitada. Y entonces vemos acá que todos estos elementos de hipertensión, diabetes, obesidad van a producir hipoperfusión cerebral, daño en la barrera hematoencefálica, en la unidad neurovascular, y esencialmente, ¿qué es lo que producen todos estos problemas? Por ejemplo, hipertensión, diabetes, obesidad, estrés oxidativo, disrupción endotelial, inflamación, producen alteraciones de la barrera hematoencefálica, de las uniones entre las células endoteliales y activación del sistema inmunológico de la glía y de los astrocitos, produciendo entonces un desacoplamiento trófico propio del daño neurovascular. Entonces, las patologías, desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, producen alteraciones en la perfusión cerebral, disminuyen la perfusión cerebral porque daña la barrera neurovascular. El Alzheimer también tiene daño vascular. Hay una alteración en la microcirculación con disfunción de la unidad neurovascular e hipoperfusión cerebral. Es decir, que el Alzheimer también tiene alteración. En la hipoperfusión cerebral es también característica del Alzheimer. Y aquí pueden ver en esta gráfica que las alteraciones en la circulación cerebral, en la perfusión cerebral, se producen mucho antes que las alteraciones que puedan ser evaluadas en la estructura cerebral. Es decir, que el daño en el circulatorio es precoz con respecto allá a la alteración total de la estructura. Y aquí pueden ver entonces
que cuando ya se empieza a producir disfunción metabólico-vascular en la barrera neurovascular, ya se produce acumulación del péptido amiloide, pero ya también se empieza a visualizar alteraciones en la perfusión cerebral. Es decir, que la alteración de la perfusión cerebral es muy precoz y se empieza a producir al iniciarse el depósito de la placa de amiloide. Es decir, que el depósito de la placa de amiloide conduce entonces, por supuesto, a disminución de la perfusión cerebral. La perfusión cerebral es muy precoz, antes de que haya un daño estructural de la barrera neurovascular, como pueden ver en esta gráfica. ¿Y por qué? Bueno, porque uno de los elementos principales en el Alzheimer es la llamada angiopatía cerebral amiloide, es decir, la acumulación de amiloide en los capilares, y eso se produce en el 85% de los pacientes con Alzheimer. Entonces, tenemos que en los vasos sanguíneos de los pacientes con Alzheimer hay daño por acumulación de amiloide, característico del Alzheimer, pero también puede haber daño por factores asociados, factores asociados como hipertensión o diabetes que alteren más al vaso sanguíneo. Es decir, que el daño es mixto, pero el daño es muy precoz porque el depósito de amiloides se inicia en los capilares amiloides, los capilares cerebrales. ¿Cómo se produce el amiloide? Normalmente nosotros tenemos que el péptido precursor de amiloide, el APP, sigue la llamada vía no amiloidogénica. ¿Qué quiere decir? Que ese péptido amiloide, esa proteína precursora de amiloide, APP, es metabolizada o sufre la acción de una enzima llamada alfa secretasa. Si la vía es normal y la que actúa es la alfa secretasa sobre el APP, entonces se va a producir un fragmento llamado P3 que es normal, que no es patológico. Es decir, entonces tenemos una vía no amiloide en la cual actúa la alfa secretasa, pero si por acción pero por supuesto tenemos también la vía llamada amiloidogénica. En este caso, por acción de ApoE, que vimos anteriormente, que es el factor genético principal de amiloide, que hace ApoE, va a activar una enzima diferente, la gamma secretasa. Al actuar sobre la gamma secretasa se produce un corte diferente en el APP, liberándose el llamado péptido beta amiloide, que es el nacimiento o es el que origina la placa de amiloide. Entonces, en resumen, en la vía patológica, la vía amiloidogénica, ApoE, no va a estimular la alfa secretasa, sino la gamma secretasa. Se libera el péptido amiloide que va a originar la placa. Entonces, esto es lo primero que aparece. Vean ustedes que el 90% de los pacientes con Alzheimer tienen hipoperfusión cerebral. Entonces, esa hipoperfusión cerebral va a estar determinada por el aumento en la producción de la secretasa. La secretasa entonces produce el péptido amiloide que rodea al capilar, produce obstrucción del capilar, hipoperfusión cerebral y daño en la barrera hematoencefálica. Entonces, por eso es que en Alzheimer el aumento de la secretasa es el factor fundamental, porque aumenta el péptido amiloide, se deposita en el capilar y produce la angiopatía amiloidea, que a su vez produce hipoperfusión cerebral. Entonces vean, otro elemento interesante. Dijimos entonces que en Alzheimer hay aumento de la beta secretasa y aumento de la placa de amiloide. Bueno, vean ustedes que en hipertensión, la hipertensión, en este caso producida por la enzima convertidora, y en la diabetes por acción de la enzima degradante de insulina, en estos dos casos, estas dos enzimas van a favorecer el aumento de la secretasa, así como en el Alzheimer. O sea que la hipertensión y la diabetes aumentan la secretasa a través de la ECA y de la insulina degradante, de la enzima degradante de insulina, aumentan la secretasa y al aumentar la secretasa, por supuesto, aumentan el péptido amiloide y van a producir el daño en la barrera hematoencefálica y la hipoperfusión. Entonces, en resumen, hay una vía común, la secretasa, productora de amiloide, tanto en Alzheimer, directamente por el efecto genético, como en hipertensión o diabetes, que todos llevan a la misma vía. Aumento de la secretasa, aumento del péptido y daño de la barrera. Entonces pueden ver aquí esta gráfica. Vean que la mala salud vascular, o sea, un
endotelio enfermo va a favorecer la producción de la secretasa, como ya vimos anteriormente. La secretasa entonces va a favorecer la patología del Alzheimer. El Alzheimer per se va a producir más daño cerebral, es decir, que se establece un circuito. Hay una redundancia. El Alzheimer produce secretasa, pero los factores de riesgo cardiovascular también producen secretasa. Hay un aumento en la placa amiloide y eso produce hipoperfusión cerebral. Vean ustedes en esta gráfica, entonces, el AT1, el receptor AT1, el receptor de angiotensina AT1, va a favorecer entonces la producción o la acción de la gamma secretasa. Como dijimos entonces, la gamma secretasa va a producir el péptido amiloide que va a dañar el capilar. Y una de las formas que podríamos actuar entonces en este caso es a través de la inhibición de la ECA. Ustedes pueden ver en este gráfico cómo el receptor AT1 convive conjuntamente con la placa de amiloide. Tanto el receptor AT1 como la enzima convertidora está situado en la vecindad de la placa de amiloide produciendo el daño. Entonces, esta sería en este caso la conexión entre hipertensión y Alzheimer. Es decir, que ambas, como dije anteriormente, tienen el mismo mecanismo. Aumentan la gamma secretasa, aumentan la placa de amiloide produciendo la hipoperfusión cerebral. En el caso de diabetes ocurre igual. Dijimos entonces por la enzima degradante. En el caso de la resistencia a la insulina, va a favorecer entonces la agregación, la producción de péptido amiloide por acción también de la gamma secretasa. Y todo ello entonces va a conducir al circuito redundante de la hipoperfusión. Resumamos entonces, tanto por efectos genéticos en el Alzheimer como hipertensión, aterosclerosis, diabetes, van a favorecer la hipoperfusión cerebral, produciendo entonces por acción de la gamma secretasa, van a producir el péptido amiloide y el daño de la barrera. Entonces, como pueden ver, son mecanismos que se unen para producir daño cerebral. Alzheimer, por su lado, su parte genética, y los factores de riesgo cardiovascular, todos ellos confluyen en una sola vía, produciendo placa de amiloide y daño en la perfusión cerebral. Concluyamos entonces con esta segunda parte. Podemos decir que existe un periodo de latencia prolongado entre los cambios de hipoperfusión y los cambios estructurales, es decir, que lo primero que vamos a encontrar es hipoperfusión cerebral. En segundo lugar, los cambios de hipoperfusión por la acción de la secretasa, de la gamma secretasa, son una encrucijada, un punto de unión entre Alzheimer y los factores de riesgo cardiovascular tradicionales como hipertensión o diabetes. Todos ellos confluyen para producir daño cerebral. Y en tercer lugar, la modulación del sistema renina-angiotensina o de la resistencia a la insulina representa un arma estratégica de alto valor para el manejo de estos pacientes. Muchas gracias por su atención y los espero en el tercer video sobre Alzheimer. Muchas gracias.